Es un gusto saludarles nuevamente. Vamos a hablar de un tema bastante importante dentro del contexto educativo y es la evaluación del desempeño docente. En todo el ámbito educativo siempre va a existir el proceso de evaluación, pero generalmente está enfocado en los estudiantes, muy pocas veces está enfocado en los docentes directamente, pero ahora vamos a tratar de conocer un poco sobre este aspecto de evaluación que siempre también va a estar presente en todo contexto que tenga que ver con educación. En primera instancia, especialmente en América Latina, la evaluación docente llega a ser un reto porque muchas veces no se logran concretar esfuerzos y no se logran concretar acciones para que los docentes sean evaluados de una forma objetiva, de forma tal que se presenten resultados verdaderamente aceptables. Muchos países han realizado esfuerzos por el establecimiento de sistemas nacionales de evaluación y en algunas ocasiones y en algunos países sí se dan estos tipos de evaluación hacia los docentes, pero en muchas ocasiones no son de resultados fidedignos o confiables al 100%. Obviamente, ninguna evaluación va a dar resultados 100% confiables, pero se tiene un margen en el que se pretende llegar a cierta cantidad o cierto nivel de desempeño en cuanto al trabajo docente que se tiene dentro del contexto latinoamericano. Recordemos que una evaluación es hasta cierto punto poner en duda el conocimiento que se tiene de X o Y situación, de X o Y tema. Para los estudiantes, por ejemplo, la evaluación es en hasta cierto punto poner en duda lo que han aprendido, lo que saben y lo que conocen. Para el docente es algo similar, pero su alcance es más extenso porque simple y sencillamente el docente tiene varias ramas que evaluar, no únicamente el conocimiento, porque de un docente se pueden evaluar sus relaciones interpersonales, su calidad en cuanto a metodología, su actualización, se puede evaluar su conocimiento también, su integración y se pueden evaluar varios campos que muchas veces no se logran concretar precisamente porque no se tiene un sistema establecido en cuanto a evaluación. Y para Guatemala, pues este es el caso, no se tiene un sistema de evaluación hacia los docentes, un sistema concreto. Algunos ministerios de algunos países van a definir la evaluación del desempeño docente como un proceso sistemático de obtención de información, y este es el punto clave de la evaluación del desempeño docente, obtener información de qué tan bueno, de qué tan válida, objetiva y fiable es su proceso educativo. Es ese proceso educativo que ellos comparten y que le van a permitir ponderar el grado de cumplimiento de las funciones y las responsabilidades que tiene su cargo como docente, como profesor, como profesora. Ese es uno de los puntos principales de la evaluación del desempeño docente. Ver qué tan válido es su conocimiento, qué tan objetivo, qué tan fiable y qué tan bueno es el proceso que logra concretar con sus estudiantes. ¿Para qué? Para obtener, en este caso, un logro de resultados en las áreas de trabajo que sean necesarias. En el contexto guatemalteco, pongámoslo en el nivel medio, que es donde nos estamos enfocando. Los docentes tienen alrededor de una o dos áreas o uno o dos cursos que imparten. Se tiene que tener en claro cómo evaluar esas áreas, porque no puedo utilizar una misma evaluación para evaluar al docente de matemáticas como para evaluar al docente de lenguaje o de ciencias o de sociales, porque los tipos de evaluación tienen que ir adecuados, especialmente las evaluaciones que van a calificar y van a obtener resultados del conocimiento, ir intensificados, ir colocados directamente en el área en el que el educador se desarrolla.
Para la evaluación del desempeño docente y para que los resultados sean adecuados, sean los esperados, sean aceptados, se debe contar con la aceptación de todos los actores, fundamentalmente de los mismos docentes sujetos a la evaluación, y aquí viene uno de los problemas más grandes en cuanto a la evaluación del desempeño, que muchos docentes no se quieren evaluar. Y eso es un reto grande para todo sistema educativo. Y precisamente muchos docentes no logran y no quieren evaluarse porque, como se decía al principio, se pone en duda su capacidad como docentes. Y muchos, obviamente, hablando del contexto guatemalteco, no tienen la capacidad, no tienen los conocimientos, las metodologías necesarias para ejercer esa profesión, pero ahí están. Generalmente quienes más se oponen a la evaluación son quienes menos trabajan o quienes menos tienen el perfil docente aceptado para trabajar en X o Y área. Y ese siempre va a ser un reto. Cuando se evalúan a los docentes, por ejemplo, se tiene que tener en cuenta su calidad y su perfil. Siempre va a ser de esa forma. Y como reto siempre va a estar la aceptación de los mismos, especialmente de los docentes. El director puede tener toda la voluntad de evaluar, la comunidad educativa de padres, de estudiantes, puede tener los deseos de evaluar, pero si el docente no quiere hacerlo, de poco o de nada sirve. Se plantean muchas veces las evaluaciones por terceros. En este caso, para que una evaluación hacia un docente sea un poco más confiable, se necesita que una persona externa del establecimiento llegue a evaluarlos. ¿Por qué? Porque en este sentido, la evaluación va a ser más objetiva y va a ser un tanto más confiable. Precisamente porque en muchas ocasiones las evaluaciones cuando se hacen dentro del propio grupo de docentes, por una u otra cosita, por amistad, por compañerismo, por algún otro factor, se califican de buena manera. Y es ahí donde se pierde un poquito la objetividad de la evaluación. No tiene sentido evaluar si todo lo vamos a calificar de forma correcta, si a todo le vamos a poner un 100 en cuanto al trabajo docente, porque en todo docente siempre va a haber algo que mejorar y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, para que la evaluación del desempeño docente sea más confiable, se necesita aplicar por un ente externo. Para tener en cuenta también que la evaluación específicamente de los docentes sea aplicada correctamente, necesitamos conocer qué es la profesión docente. Y la profesión docente la podemos encontrar en estas pequeñas definiciones que tenemos acá. Punto número 1. El docente siempre va a estar orientado a la enseñanza, el aprendizaje y la práctica. ¿De qué? En este caso, en el área media o en el nivel medio, la enseñanza, el aprendizaje y la práctica de la materia que él imparte. Los conceptos sobre la educación, y aquí entra en juego muchos temas, entran en juego muchos temas, porque sobre educación hay un montón. Está la ética educativa, está la filosofía educativa, están los métodos educativos, las formas de trabajo, las formas de evaluación y un montón de conceptos que siempre se van a relacionar con la educación. Se debe tener en cuenta también que para la profesión docente siempre vamos a tener motivaciones personales y muy desligadas un tanto del trabajo como docentes y las competencias profesionales, que es ahí donde se va a centrar propiamente el profesor o profesora en sus competencias profesionales. Tenemos también la organización institucional y los criterios de gestión, cómo el docente va a ser parte de una comunidad educativa, cómo va a ser parte de una organización dentro de una institución educativa y cómo él va a ser un pilar para los criterios de gestión de cualquier actividad, de cualquier área, de cualquier medio,
o de cualquier trabajo que se llegue a desempeñar. Y aquí viene el otro punto, el trabajo que desempeña el docente, en este caso, compartir sus conocimientos, dar clases básicamente. Para el concepto de la profesión docente también tenemos la ciencia, el arte, la ética y la política. Podríamos incluir aquí también la cultura, la cosmovisión, la cosmogonía y los criterios personales que se tienen como docente. Pero se tiene que tener en cuenta algunas cosas. La ciencia en la educación siempre va a estar presente. El arte como un pilar fundamental para el desarrollo de las personas también tiene que estar presente. Y las últimas dos, la ética y la política. Se tiene que tener mucho cuidado cuando se habla de ética dentro del contexto educativo, porque muchas veces se tergiversan los conceptos, se tergiversan las definiciones, se tergiversa lo que uno comparte. Entonces se tiene que tener mucho cuidado con eso. Y cuando hablamos de política, hablamos de incluir a toda la comunidad dentro de una democracia, que es donde vivimos nosotros. Dentro del contexto educativo y como profesión docente, también, como se comentaba, se puede ver la cosmovisión, la cosmogonía, eso sí, teniendo en cuenta el respeto hacia las diferentes creencias de nuestros estudiantes o de las personas con las que convivamos, porque yo no puedo llegar a imponer una idea, una idiosincrasia, una cosmovisión, porque es lo que a mí me gusta. No puedo hacer eso. Se tiene que tener una línea entre los conceptos personales y los colectivos. Y aquí viene lo más grande, el conocimiento de la persona que está compartiendo sus saberes. En este caso, lo que sabe el profesor. Para para la evaluación docente, perdón, siempre se van a tener cuatro andamios, cuatro pasos, cuatro funciones en este caso, que nos van a permitir desarrollar la evaluación de la mejor manera. En primera instancia vamos a tener la función diagnóstica. Como podemos leer aquí, debe caracterizar el desempeño del docente en un periodo determinado, es decir, que puedo evaluar al docente de aquí a un mes para ver cómo se comporta, cuáles han sido sus métodos de enseñanza, sus formas de compartir conocimientos, sus formas de evaluación. Y ahí estoy haciendo un diagnóstico. Se tienen que tener en cuenta qué hizo de bueno y qué puede mejorar. Por eso se mencionan los aciertos y los desaciertos. De modo tal que esos datos le puedan servir al evaluador. Si es un diagnóstico, lo puede hacer el director, un compañero de trabajo o algún encargado directamente de la evaluación, pero que el diagnóstico le sirva para ver cómo puede ayudar a ese profesor a mejorar las debilidades que tiene y a potenciar las capacidades que ha demostrado. Se tiene la segunda función, que es la función instructiva. Aquí, en este caso, ya que tenemos el diagnóstico, el actor o los actores involucrados aprenden diferentes formas de las diferentes experiencias de aprendizaje que se tienen. Es decir, que podíamos ir compartiendo qué me funciona a mí y qué le puede funcionar a otro compañero. ¿Qué le funciona al otro compañero que me puede funcionar a mí? Es como ir evaluándonos y a la vez adquiriendo conocimientos para nosotros mismos. Tenemos también la función educativa. En este caso, la evaluación del profesorado y las motivaciones y actitudes de los docentes hacia el trabajo. En este caso se busca la precisión en cuanto al trabajo docente, en cuanto al claustro de docente, los padres de familia, estudiantes, directivos, para trazar estrategias de cómo poder mejorar las deficiencias encontradas en el docente evaluado. ¿Qué quiero decir con esto? Con la función educativa hacemos la integración de toda la comunidad educativa para mejorar las debilidades encontradas en el diagnóstico. Y por último tenemos la función desarrolladora.
que aquí ya la evaluación se desarrolló, se desarrolla y se incrementa la madurez del evaluado. Y aquí es donde se tiene que tener madurez para aceptar las críticas de quienes me han evaluado o de quienes me están evaluando. En este caso, ya el docente puede ser capaz, una vez que tenga la madurez, obviamente, de aceptar las críticas de alguien externo, de autoevaluarse, de autoevaluar su trabajo, su desempeño, sus errores, de decir yo cometí este error en tal y tal tema, entonces lo puedo mejorar de tal y tal forma. ¿Para qué? Para que vayamos mejorando cada vez más el proceso educativo. En el modelo de evaluación del desempeño docente tenemos algunas formas y algunos modelos que obviamente siempre van a ir empeñados en evaluar al profesor o a la profesora. Dentro de esos modelos tenemos al modelo centrado en el perfil del maestro, el modelo centrado en los resultados obtenidos, el modelo en el comportamiento del docente en el aula, con este centro, y tenemos un modelo de práctica reflexiva. Cada uno de estos modelos va a tener una diferente estructura en cuanto a su evaluación, a su aplicación y el entorno en el que puede ser evaluado. Y vamos a ir conociendo cada uno de ellos. El primer método o forma de evaluación que se centra en el perfil del docente, del profesor, de la profesora, el maestro, la maestra, consiste en evaluar su desempeño de acuerdo a su grado de concordancia con los rasgos y características de lo que constituye un profesor ideal según un perfil previamente determinado. Dos cosas. El perfil docente que tiene la institución educativa para la cual trabaja y el perfil directamente acorde a su conocimiento, a sus características, en este caso a sus estudios. El modelo del perfil de un docente siempre tiene que estar adecuado al nivel al que va a ir a compartir sus conocimientos. ¿Cómo se constituye un profesor ideal? Algunas instituciones educativas tienen, por ejemplo, el perfil docente. Podríamos mencionar, por mencionar, que sea responsable, que sea activo, proactivo, que sea dinámico, que conozca de los temas que comparte, que sea excelente en su área o cositas por el estilo que la institución de una vez delimita para ese perfil docente. Si yo estoy buscando un docente de ciencias, no puedo agarrar el perfil de un docente de artes porque no llegamos a tener una concordancia entre las áreas que se van a compartir. Y por otra parte, también el perfil docente en cuanto a sus conocimientos, qué nivel académico tiene, cuáles son sus capacidades personales, cosas que podemos ir viendo dentro y directamente dentro del docente en sí. Cuando ya tenemos, por ejemplo, lo que nosotros vamos a evaluar del perfil docente, ya en este caso podemos elaborar las herramientas de evaluación que vamos a utilizar. Generalmente pueden ser cuestionarios. Eh, Podríamos decirle, en el caso de un director, tomemos el papel de los directores. Estamos entrevistando a un docente con cierto perfil para el área de ciencias sociales. Podemos hacer un cuestionario oral. ¿Cuáles son sus conocimientos? ¿Tiene alguna especialización? ¿Tiene algún grado académico que le apoye el área para el que pretendemos que trabaje? De aquí también podemos sacar una autoevaluación para ese docente. Podemos tener entrevistas externas a ese profesor. ¿Cuál es su perfil? ¿Cuáles son sus conocimientos? Y cada una de las cosas que tiene que ver directamente con el profesor. También
Podemos evaluar el perfil docente a través de la comunidad educativa general, estudiantes y padres de familia. Yo puedo llegar con un estudiante y preguntarle, ¿cómo ves el trabajo de cierto o de tal y tal profesor o tal y tal profesor? Podemos preguntarle a los padres de familia también, ¿cómo ven el trabajo del profesor o cómo ven el trabajo de la profesora? Y ahí estamos evaluando el perfil directamente de los docentes. Nuestro otro modelo va a ser el modelo centrado en los resultados obtenidos. En este caso vamos a evaluar el desempeño docente a través de la comprobación de los aprendizajes o resultados alcanzados por sus estudiantes. Y aquí vienen los famosos exámenes. Exámenes para los estudiantes. Yo puedo dar mis clases de la mejor manera posible, pero si mis estudiantes demuestran un bajo rendimiento, quiere decir que los resultados de mis modelos de enseñanza, de mis propuestas de aprendizaje, no llegan a obtener los resultados que se esperan y que son un tanto deficientes. Entonces, en este sentido, ya necesitamos ir mejorando cada uno de estos aspectos. Lo que hablábamos al principio, cómo poder mejorar lo que lo que se nos complica, por ejemplo. Por otra parte, hasta cierto punto, nos plantean algunos autores que es cuestionable considerar al profesor como responsable del éxito del alumnado, y aquí es un factor que muchas veces no se comprende. Algunas instituciones educativas pretenden que los estudiantes obtengan un nivel de conocimiento en cierta área, pero no se toma en cuenta también la capacidad de los estudiantes. Y es ahí entonces donde se da un choque, un desbalance entre los resultados y lo que se pretende o las temáticas que se comparten por parte del profesor. Porque si a un estudiante no le interesa la matemática, difícilmente va a obtener resultados adecuados. Si a un estudiante no le interesa la música, difícilmente va a obtener resultados adecuados. Entonces, este modelo es un tanto cuestionable precisamente por eso, porque no podemos hacer responsable directamente al profesor del éxito de cada uno de los estudiantes. Por otra parte, tenemos el modelo centrado en el comportamiento del docente. En este caso, el comportamiento del docente, podríamos hablar no solo de el aula, sino que dentro del contexto educativo social, es decir, con la comunidad educativa. Este modelo nos va a ayudar a evaluar el comportamiento de ese docente. Como lo dice aquí la pequeña definición, propone que la evaluación de la eficacia docente se haga identificando aquellos comportamientos del profesor que se consideran relacionados con los logros de los estudiantes. Y aquí podemos traer a cuenta varias teorías educativas. ¿Cómo el profesor se comporta en su proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué metodología utiliza y cuál es el comportamiento? ¿Cuál es su compromiso con esa metodología que utiliza? Por ejemplo, pongámoslo en este sentido. Si un docente utiliza la metodología lúdica en el aprendizaje, obviamente su comportamiento va a ser muy diferente a un docente que utiliza la metodología tradicional. El comportamiento va variando dependiendo de la metodología que se utilice. Eso es un punto. También podemos evaluar el comportamiento en cuanto a las relaciones humanas que se tienen entre el profesor y otros profesores, entre el profesor y los estudiantes, entre el profesor y los padres de familia, y entre el profesor y básicamente entre toda la comunidad educativa. ¿Por qué? Porque el comportamiento del profesor siempre va a influir en los estudiantes. Aunque no lo queramos ver, siempre va a influir el comportamiento de los profesores en los estudiantes.
Por eso muchas veces algunos profesores son muy queridos precisamente por cómo se comportan con los estudiantes, y otros no tanto, precisamente también por lo mismo. Esto también muchas veces tiene que ver con el logro de algunos objetivos, que es el punto que veíamos anteriormente en los resultados. Dependiendo del comportamiento, dependiendo de la relación, dependiendo de la metodología, se van a obtener resultados. Y viene otra parte, que es el modelo de la práctica reflexiva. Este modelo trata de una evaluación para la mejora del personal académico y no de control para motivos de despido o promoción. Profe, usted está mal en tal y tal metodología porque no es funcional. ¿Qué hace generalmente un profesor cuando no tiene la madurez necesaria para aceptar una crítica? Enojarse. Aquí es donde entra el modelo de la práctica reflexiva. Cuando un docente es capaz de reflexionar sobre sus errores, sobre lo que hizo bien y lo que hizo mal, se tiene un andamio, se tiene una base bastante adecuada para mejorar esas deficiencias que se tienen. Y aquí es uno de los puntos de la evaluación. Uno de los puntos más importantes de este tipo de evaluación es lo que nos dice al final. No de control para motivo de despidos o de promoción. Si yo veo que un docente encargado que está a mi cargo está teniendo una mala metodología, lo voy a evaluar para la práctica reflexiva, pero no para despedirlo, sino para ayudarlo a mejorar esa deficiencia que tiene con ciertas áreas. Por otra parte, si yo veo que la práctica del docente tiene una calidad nítida, tiene una calidad impecable, tampoco tiene que ser un motivo para la promoción o el ascenso de esa persona, sino tal vez para compartir con los demás docentes cómo pueden mejorar su metodología. Este modelo se fundamenta en una concepción de la enseñanza como consecuencia de episodios para encontrar y resolver problemas. Y aquí está el punto principal. Reflexionar sobre mi trabajo, reflexionar sobre mi labor docente, mi metodología, mi forma de enseñanza, mi forma de relacionarme con mis estudiantes. ¿Cómo yo reflexiono eso? ¿Qué capacidad tengo? ¿Cuáles son las consecuencias de las malas metodologías que utilizo con las buenas? ¿Cómo puedo comparar el trabajo de un docente de X o Y curso y agarrar lo bueno de ese curso para aplicarlo en mi área? ¿Cómo puedo resolver problemas que se dan dentro de mi área? En las capacidades de los profesores, perdón, en ella las capacidades de los profesores crecen continuamente mientras se enfrentan, precisan y resuelven problemas prácticos. La práctica docente en este caso es el punto principal para la práctica reflexiva. Yo no puedo reflexionar algo que no hice, no puedo mejorar algo que no me han concretado y no me han dicho que está mal. Mi percepción puede ser la mejor del mundo en X o Y metodología, pero si alguien me dice que no es funcional, tengo que reflexionar. Y este modelo centrado en la práctica reflexiva quizás sea uno de los más complicados de lograr. Porque, lo digo, porque precisamente muchos docentes no tienen la madurez necesaria para aceptar las críticas. Muchas veces con una crítica que se le haga a un docente, se llegan a descontentos, a enojos, incluso a peleas, tal vez no físicas, pero sí verbales, a la defensiva de su modelo a pesar de que no es funcional. Para la práctica reflexiva, el docente sí o sí tiene que tener madurez para aceptar las críticas o para aceptar los halagos que vengan de los entes evaluadores. Para aplicar un modelo de evaluación del desempeño docente, tenemos aquí precisamente 4 criterios que hablan directamente de lo que ya hemos conocido: el perfil del maestro, los resultados, el comportamiento y la práctica reflexiva.
¿Cómo mi evaluación basada en las capacidades frente a aquellas basada en el rendimiento? ¿Cómo mi perfil me puede ayudar a mí a mejorar el rendimiento, tanto mío como de mis estudiantes? ¿Cómo puedo obtener mejores capacidades para mejorar mi labor docente? Tenemos también criterios de desarrollo frente a criterios de evaluación uniforme, y aquí es uno de los puntos. Las evaluaciones en estos últimos años van cambiando y las evaluaciones tienen que ir cambiando en todo momento. No puedo tener una evaluación fija porque vamos a ir desarrollando diferentes cosas y eso es algo que tenemos que tener en claro. Las evaluaciones subjetivas frente a las evaluaciones subjetivas. En cuanto a los docentes, generalmente se dan evaluaciones objetivas porque estoy calificando el trabajo de esa persona. Las evaluaciones formativas frente a evaluaciones sumativas. En este modelo podemos encontrar mucho el constructivismo, lo que me forma, lo que me gusta, lo que me apasiona y lo que yo aprendo porque a mí me gusta. A diferencia de las evaluaciones sumativas, que yo puedo hacer una actividad, una hoja de trabajo que valga 50 puntos y es únicamente sumativa, pero no formativa. Y hay que tener en cuenta eso para el proceso de evaluación. Para la evaluación del desempeño docente tenemos algunos pasos, podríamos llamarlo así. Podemos aferrarnos a la opinión de los docentes, un docente que evalúe mi trabajo o yo evaluar el trabajo de otro docente. Tenemos la opinión de supervisores, por ejemplo, supervisores externos o internos, los directivos, el personal administrativo, por ejemplo, la supervisión de directores, la supervisión de coordinadores o algunas otras autoridades que puedan llegar a visitar el establecimiento y decir, yo quiero evaluar al docente en tal y tal área, sea en sus relaciones, sea en sus conocimientos, sea en su crítica o algo por el estilo, y podemos pedir la opinión de los alumnos, la comunidad educativa en sí, que evalúe nuestro trabajo. Podemos utilizar también la aplicación de instrumentos estandarizados para medir capacidades o competencias específicas de los docentes, y aquí entra la famosa prueba diagnóstica. ¿Qué tanto conoce un docente en el área de matemáticas? ¿Qué tanto conoce un docente en el área de comunicación y el lenguaje? Actualmente en la atención a los estudiantes, en cuanto a lo psicológico, a lo cognitivo, podemos tener pruebas estandarizadas que me digan directamente qué tanta capacidad y qué tanto conocimiento, especialmente eso, conocimiento, poseo sobre X o Y área. Y tenemos un modelo de evaluación por competencias. ¿Qué tan competente es el docente para cumplir las competencias que se ha propuesto? Para nosotros, en el contexto guatemalteco, por ejemplo, las competencias que se nos plantean en el CNB, los indicadores de logro también, cómo podemos evaluarnos nosotros mediante las competencias y los indicadores que se nos plantean. ¿Qué metodología utilicé para llegar a concretar ese indicador de logro, por ejemplo? Dentro de la evaluación también tenemos la evaluación cognitiva, que es adquirir y usar conocimientos para solucionar problemas en la vida real, y en este caso en los docentes, lo cognitivo tendría que ver cómo aprendo una estrategia para compartirla con mis estudiantes y hacer que un tema sea aprendido de forma adecuada. Ahí uso mi cognición. Tenemos la técnica, que son las habilidades o las puestas en prácticas de los conocimientos. Ya tengo mi base cognitiva. En pocas palabras, ya aprendí sobre X o Y técnica. Ahora, ¿cómo lo voy a utilizar? ¿Cómo voy a hacer que mis estudiantes utilicen esa técnica para aprender? En este caso también tenemos una integración o algo integrador entre lo práctico y lo teórico, siempre en ese sentido. Una comunicación afectiva, que es la relacional, que aquí podemos evaluar la relación entre el docente con los estudiantes, qué tan bueno es el docente comunicando sus instrucciones, qué tan bueno es escuchando a sus estudiantes, qué tanta comunicación
efectiva y afectiva se tiene. Y está el otro punto que es lo afectivo moral, el respeto a las personas y a las situaciones. En este caso, ¿cómo voy a utilizar todo lo que he aprendido, todo lo que estoy poniendo en práctica, todo lo que he integrado, todo lo que he comunicado para hacer que mi conocimiento tenga impacto en mi estudiante sin dejar de lado la humanidad de ese mismo estudiante, respetando su individualidad, respetando su situación, respetando su forma de ver, sus creencias, básicamente respetándolo como individuo social? Estas son las bases que necesitamos para la evaluación del desempeño docente. Tengamos en cuenta que, como dijimos al principio, la evaluación del desempeño docente es básicamente poner en duda el trabajo del docente. Sea para bien o sea para mal, la evaluación siempre tendría que estar en este sentido sí o sí. Lastimosamente nuestro contexto no se da mucho, pero tendríamos que empezar a promoverlo. ¿Por qué? Porque con la evaluación podemos ir mejorando deficiencias. A través de esa evaluación podemos ir conociendo a los docentes que tenemos para educar a las futuras generaciones. Si no evaluamos, no podemos precisar una educación de calidad, porque ni siquiera sabemos la calidad de los docentes que son la base de ese tipo de educación o de esta educación. Con esto termino, muchas gracias y en un próximo video nos podemos ver.